Voy a leer, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, solamente voy a volver a dar lectura al versículo 4 y al versículo número 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Gracias, Señor, nuevamente porque podemos estar aquí. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en nuestro idioma, porque podemos escucharla, predicarla libremente, Padre. Podemos entonar estos himnos, Señor, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de persecución, Señor. Te rogamos que tú puedas abrir el entendimiento, Señor, que tú puedas, Padre, darnos discernimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, ayúdanos en esta hora a poder saber qué es lo que tu palabra dice, Padre, sobre aquella persona que se considera salvo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, ¿verdad? La enseñanza, hermanos, es evidencias de la salvación, ¿verdad? Evidencias de la salvación. En la mañana, ¿verdad? Decíamos que Juan, ¿verdad? Hablaba para aquellos que iban a creer el evangelio de Juan. Pero las epístolas de Juan hablaban, hermano, la primera epístola de Juan habla a aquellos que ya han creído en el nombre de Jesús, aquellos que ya se han convertido. Y de hecho podemos ver, ¿verdad? Que palabras como conocemos, sabemos y permanecemos en esta epístola se repiten pronunciadamente, ¿verdad? Dice que, como lo dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, hermano, estas palabras que se mencionan tantas veces en esta epístola, la mayoría de veces conocemos que somos hijos de Dios, en esto sabemos que somos hijos de Dios, si permanecemos en esto somos hijos de Dios. Nos hablan en un sentido para poder diferenciar de aquellos que verdaderamente han creído en Jesús, de aquellos que honestamente lo han aceptado a Él como Señor y como Salvador. Yo encontré, hermanos, ¿verdad? A grandes rasgos, 3 evidencias de un cristiano verdadero. 3 evidencias, hermano, de un cristiano que es real. Y mira, hermano, no son cosas del otro mundo, ¿verdad? No son cosas que no se nos haya enseñado, que no se nos haya predicado, pero sí en esto podemos discernir si alguien es o no es, ¿verdad? Dice la Biblia que el trigo iba a estar mezclado ¿con qué? Con la cizaña. ¿Sabe usted cuál es la diferencia del trigo y la cizaña, hermanos? ¿Perdón? Hermano Estaquio. Es eso. El trigo y la cizaña, cuando usted los ve, hermanos, son exactamente lo mismo, ¿verdad? Usted los ve y a simple vista no puede diferenciarlos, más que, como lo decía el hermano, el trigo tiene fruto y la cizaña está vacía por dentro, está hueca, ¿verdad? Entonces, hay muchos, hermanos, dentro de la iglesia que, no quiero decirle cizaña porque se escucha feo, ¿verdad? Uno está acostumbrado a decirle cizañoso a la gente, ¿verdad? Pero primos, ¿verdad? Que no son hermanos, son primos. Y es fácil, hermano, digo, obviamente ninguno de nosotros puede juzgar la salvación de alguien más, sino solamente el Espíritu de Dios, ¿verdad? Puede decir, este sí es mi hijo y este no es. Yo no hago esto, ¿verdad, hermano? Para que, o enseño esto, ¿verdad? Y para que lo entendamos bien, no vamos a después andar diciendo, no, él no es salvo, ¿verdad? Por esto y esto. No, hermanos, no. Sino para que en nuestra propia vida, ¿verdad? Verifiquemos
o si hay algo que quizás no está bien acomodado en nuestra salvación, hermano, lo acomodemos, no para juzgar, sino para principalmente nosotros mismos entender cómo debe de lucir nuestra vida si ha sido transformada y cambiada por el Evangelio. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Entendiendo esto, hermano, entramos a la primera evidencia. La primera evidencia, hermano, de una vida, ¿verdad?, que ha sido cambiada, salvada por el Evangelio, es una vida de santidad. Les dije, hermanos, no era algo del otro mundo, ¿verdad? Era algo que ya sabíamos. El Señor dice en los Evangelios, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Pero yo creo que aquí entra una parte, hermano. Hay árboles que dan muy buenos frutos. ¿Sí me explico? Pero hay otros árboles que aunque producen, lo hacen a menor escala. Y dejan de permanecer a ese tipo de fruto o a ese tipo de árbol. No. Dan lo mismo, pero lo mejor quizás tiene que ver, ¿verdad?, dónde han sido sembrados. Quizás tienen que ver el abono, ¿verdad?, el lugar donde están, su entorno, cuántas veces son regados, muchas veces. Por eso, hermano, es que es importante para nosotros el hecho de alimentarnos espiritualmente para poder producir más frutos. Yo creo, hermano, que hay cristianos que vienen solamente el domingo en la mañana, pero no crecen, hermano, porque su único tiempo de alimentación es el domingo en la mañana. Entonces, me alimento, hermano. ¿Cuánto tiempo dura la predicación del domingo en la mañana? 40, 45 minutos. ¿Cuánto tiempo a la semana vivo en el mundo, hermanos? Entonces, ¿de dónde voy a tener más abono? Si lo quisiéramos ver de esa forma, ¿verdad? Más influencia. ¿Del mundo o de la iglesia? Del mundo. Entonces, por eso es importante estar alimentándose constantemente, espiritualmente, no solamente, hermano, con las predicaciones que se dan en este lugar, sino que en casa yo también debo de buscar escuchar predicación. En casa yo debo de buscar poner himnos, cánticos espirituales. En casa yo debo de buscar tener comunión con el Señor para que yo pueda producir mayor fruto para el Señor. Pero, hermano, los frutos, ¿verdad? Aunque hay árboles que producen menos, hay árboles que producen más, no se pueden cambiar. Si un árbol es de limón, ¿qué va a dar, hermano? Limones. Si un árbol es de manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas. Y no puede cambiarse, ¿verdad? El fruto que él va a producir siempre va a ser de acuerdo al tipo de árbol que él es. Entonces, el cristiano, ¿qué tipo de frutos va a producir? Frutos cristianos, frutos espirituales, frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si un cristiano, hermano, no se ve ni siquiera un poquito de estos frutos, es ahí donde, híjoles, ¿será o no será? Porque mínimo algo, hermano, debe de haber cambiado en nuestras vidas. Mínimo algo, ¿verdad? Como dije, no vamos quizás a producir los kilos, ¿verdad?, de frutos espirituales. No vamos a producir, ¿verdad?, las toneladas. Pero algo, ¿verdad? Aunque ahí ande endeble el arbolito, ¿verdad?, ahí cayéndose, tambaleándose, tiene hojitas, ¿verdad?, que dicen qué tipo de árbol es. Se ve, ¿verdad?, que aunque no es tan jugoso el fruto que está produciendo, pues hay algo que va saliendo de él. Pero muchas veces no se ve absolutamente nada. Simplemente lo que hace esta persona, ¿verdad?, es llego a la iglesia, me siento, pero salgo de la iglesia y vivo como siempre. No hay nada diferente en mí. Entonces, hermano, la primera evidencia es una vida de santidad. Y una vida de santidad, hermano, mire lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Una vida de santidad, hermano, se ve reflejada en la confesión de pecado al Señor. ¿Qué es confesar pecado al Señor, hermano? Yo entiendo que ya una vez confesamos a Cristo como nuestro Salvador.
Ya una vez nosotros hicimos una profesión de fe, ¿verdad?, al Señor y le dijimos: yo creo en ti, te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y entiendo que no hay alguien más que pueda llevarme al cielo. Pero una vida de confesión, hermano, cristiana, es una vida de confesión diaria. ¿Qué significa esto? Que cada día yo voy delante del Señor, que cada día, cada noche, ¿verdad?, terminando mi día, yo voy al Señor y confieso mis pecados de ese día. ¿Es vergonzoso, hermanos? Sí. Pero dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, hermano, quiere que nosotros voluntariamente le digamos a Él cada error y cada equivocación que hemos tenido durante nuestro día a día. Y esto también nos ayuda, hermano, porque si yo un día, ¿verdad?, le dije al Señor en la noche, ¿verdad?, hoy domingo yo le dije: híjole, Señor, hoy batallé con los malos pensamientos, hoy batallé con mi lengua, hoy batallé con la mentira, hoy batallé con esto y hoy batallé con esto y hoy pequé en esto, yo hice esto, yo hice el otro. Y cuando comenzamos, hermano, desde la mañana hasta la noche, a veces de confesión se nos llevan 20 minutos, ¿verdad? Ahí, porque nos vamos acordando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va diciendo: pero también hiciste esto, pero también esto, pero también aquello. Entonces, hermano, eso produce en nosotros que, como sabemos que al siguiente día tengo que darle cuentas al Señor de mis pecados e ir y confesarle mis pecados, pues entonces ya el siguiente día trato de no cometerlos. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero decirle a mi Señor: te volví a fallar otra vez en lo mismo. O Señor, otra vez esto, Señor, otra vez aquello. Y la lista va disminuyendo, hermano, con el tiempo a través de una vida de confesión. Hermano, es necesario que nosotros, si somos cristianos verdaderos y reales, confesemos nuestros pecados delante del Señor. Y aquí, ¿verdad?, paréntesis, ¿verdad?, para tirarle a los católicos. Por eso, hermano, no tenemos que ir con un sacerdote. Porque un sacerdote, ¿qué puede hacer por nosotros? Dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, ¿el sacerdote es fiel y justo? No, dice: Él es fiel y justo. Y en el versículo 7, ¿verdad?, la parte final nos dice quién Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y la sangre de quién, hermano? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vida de santidad, hermano, se ve reflejada en una vida de confesión de pecado delante del Señor. Es necesario, hermano, que comencemos a confesar pecado delante del Señor, porque, hermano, el pecado estorba en la comunión que nosotros podamos tener con el Señor. El pecado, ¿verdad?, es una barrera que siempre ha estado y que nos impide. Y esa barrera, hermano, nosotros debemos de borrarla día a día con el Señor. Ahora quiero aquí entrar, ¿verdad?, a un punto. El Señor, hermano, quitó nuestros pecados una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, pero también dice el Señor que todo lo pasado quedó borrado, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas. Entonces dice el Señor: lo que importa de ahora en adelante no es lo que hiciste en tu vida pasada, sino que una vez que crees en mí, comienza la carrera. Comienza a contar lo que verdaderamente interesa. Entonces, sí, hermano, el Señor ya olvidó todos nuestros pecados, pero para nosotros, no para Él, para nosotros es necesario cada día confesarles nuestros pecados. ¿Sí me explico, hermanos? No vaya a pensar, ¿verdad?, que cada día usted le va a pedir al Señor que lo salve, ¿verdad? No, sino que pueda Él olvidarlos para que usted pueda volver a gozar una comunión íntima con Él y que así su oración no sea estorbada por el pecado que cometió durante el día. Entonces, continuamos ahí mismo en 1 Juan 1, versículos 5 y 6. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para una vida de santidad, hermano, hay que nosotros desear vivir en la luz. En la Biblia siempre se hace este contraste. Dice, ¿verdad? Ahí en Corintios sobre el yugo desigual, ¿verdad? Dice, ¿tiene compañerismo la luz con las tinieblas? ¿Se llevan bien? ¿Verdad que no? Hermano, ¿usted qué prefiere? ¿Que estas luces estuvieran apagadas o que estén prendidas como ahorita? Que estén prendidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz, hermano, siempre, y no solamente en la Biblia, ¿verdad? Sino que en todos lados se refleja y se ve como un sinónimo, ¿verdad? De algo bueno, de algo que es correcto, algo que tiene bondad en sí. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Dios no tiene ningún compañerismo con las tinieblas. Él es completamente luz. Todo su ser alumbra, es transparente, ¿verdad? Enardece con la luz que Él tiene. Dice, si decimos que yo tengo comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, yo tengo, hermano, que vivir una vida en santidad, y una vida de santidad es aquella que vive en luz, que tiene una vida transparente, honesta y real ante todo. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 3 y 6. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Perdón, hermanos, es capítulo 2, capítulo 2 del 3 al 6. Perdón. Capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Quieres saber cómo alguien es salvo? Dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Por qué, hermano? Porque guardamos sus mandamientos. Una vida de santidad, hermano, guarda los mandamientos del Señor. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos ¿en quién? En él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿La vara es alta? Sí. Porque ¿cuál es la vara, hermanos? Cristo. Dice el que dice que permanece en él, que cree en él, que está en él, debe andar como él anduvo. Entonces, un verdadero cristiano, hermano, guarda los mandamientos del Señor para parecerse a su Señor. En Juan, ¿verdad? Igualmente, el Evangelio nos dice, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, el Señor, algo que le interesa y que le importa, si nuestro cristianismo es real, es que nosotros, como evidencia de que hemos creído, ¿verdad? No para salvación guardo los mandamientos del Señor, sino como evidencia de que he creído en el Señor, yo debo de obedecer sus mandamientos. En otra parte, ¿verdad? Dice que sus mandamientos no son gravosos, porque los hacemos por amor. Entonces, si yo vivo una vida de santidad, adivina quién me voy a parecer. A Cristo. ¿Voy a fallar? Sí, ¿verdad? Hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque a veces pensamos que debemos de tener una vida ya sin pecado, pero no es así, hermano. Entonces, una vida de santidad, hermano, guarda los mandamientos del Señor para parecerse a su Señor. Versículo 15 del capítulo 2.
Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vida, hermano, de santidad no ama al mundo. Imagínese, hermano, que usted se va a Estados Unidos. Un año, ¿verdad? Ahí el hermano Emilio, ¿verdad? Se va un año a Estados Unidos. Usted puede trabajar libremente, hermanos. Ya va así con lo que se puso con Trump, ¿verdad? Trump le da la entrada, ¿verdad? Es más, él lo recibe, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Está usted delante de Trump y Trump le dice, tú puedes venir y trabajar aquí durante un año, todo el tiempo que tú quieras, en lo que tú quieras. Tu carrera, ¿verdad? Si estudiaste, te sirve de igual forma aquí y puedes ocupar el puesto que tú quieras, pero solamente por un año. Tú puedes comprar lo que tú quieras. Tú puedes, si quieres comprarte un carro, lo compras. Si quieres una casa, la compras. Si quieres un teléfono, lo compras. Pero nada de lo que compres en este mundo, en esta nación, cuando termine ese año, lo puedes sacar. Más que solamente lo que lleves en efectivo. ¿Usted se creería que es americano? ¿Viviría para formar un patrimonio en Estados Unidos? ¿Qué es lo que haría, hermano? Solamente puede sacar en efectivo. Juntar todo lo que se pueda, ¿verdad? Y mandarlo para cuando llegue aquella que es su patria, su nación, donde puede comprar libremente una casa, un carro y todo lo que usted quiera con aquello que trabajó. Una vida de santidad que ha sido salvada por el Señor no puede amar al mundo. No estoy hablando, hermano, de que está mal que usted tenga su casa. No estoy hablando de que está mal de que usted le invierta a su casa, ¿verdad? Que le guste tener una comodidad, ¿verdad? En su casa. Pero ese no puede ser, hermano, su enfoque en este mundo. Dice, venimos desnudos y nada podremos nosotros sacar. Cuando usted esté, hermano, en su caja, ¿verdad? Su alma no se va a poder llevar aquí los papeles, ¿verdad? Las escrituras de su casa. Es cómodo tener una casa, ¿verdad? Como lo dije, hermano, no me malentienda, ¿verdad? Pero el cristiano debe de entender que no pertenece a este mundo, que no vive para este mundo, que no trabaja para este mundo, que un día todo esto se va a acabar. Dice Pablo allá en Corintios, dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el cristiano, hermano, no puede pensar que toda su vida la va a desgastar en este mundo. No puede pensar que toda su energía la va a entregar a su trabajo. Hermano, el cristiano, ¿verdad? Como lo veíamos en la mañana, no puede idolatrar las posesiones que tiene en este lugar, sino que el cristiano debe de amar aquello que está por venir y que es muchísimo mejor que lo que puede tener en este mundo. Entonces, una vida de santidad, hermano, se ve reflejada en alguien que no ama al mundo y como no ama al mundo, trabaja para su Señor. Capítulo 3, versículo 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan ¿quién? ¿Y los hijos de quién? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿En qué se manifiestan, hermanos? Según lo que leímos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entienda los versículos, a ver. En practicar o no practicar el pecado. El que practica el pecado, hermano, ¿es hijo de Dios o hijo del diablo? Hijo del diablo, ¿verdad? En la mañana se me olvidó mencionar acerca sobre el pecado de muerte, ¿verdad? Y por qué se llama pecado de muerte, ¿verdad? Les decía que el pecado de muerte es aquel que vive practicando el pecado deliberadamente como si no ocurriese nada, siendo ya un hijo. Y era algo parecido a lo que decía Emilio estando allá afuera. Hermano, cuando un hijo de Dios es de mal testimonio, ¿verdad? Y vive perdidamente, el Señor dice, este pecado es de muerte. ¿Y qué significa muerte, hermanos? Muerte. Una muerte espiritual, ¿verdad? Pero no, bueno, más bien, pues que va a morir, ¿verdad? Que el Señor va a decir, ¿sabes qué? Prefiero que estés ya aquí conmigo a que sigas dando un mal testimonio, ¿verdad? Y usted pudiera decir, ay, pero ¿a poco el Señor es tan grave, verdad? ¿A poco el Señor es tan fuerte en sus consecuencias? Hermano, el Señor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el hecho de practicar el pecado como hijo de Dios, hermano, de insistir en vivir en el pecado, trae consecuencias severas por parte del Señor. Consecuencias severas, hermano, que muchas veces pueden ser enfermedades, que muchas veces, ¿verdad?, pueden ser pobreza, ¿verdad?, que muchas veces pueden ser carencias a causa de nuestro pecado y muchas veces, en otros casos, también la muerte. Por eso, hermano, el Hijo de Dios no puede practicar el pecado. Por eso el Hijo de Dios no puede decir, ¿verdad?, tan fácilmente, si ha entendido lo que es la salvación, voy a ir y me voy a revolcar otra vez en el pecado. Imagínense esto, hermano. El Señor lo sacó del pecado, ¿verdad? Lo perfumó, lo bañó, lo limpió, le puso vestidos nuevos. Y usted agarra y dice, ¿sabes qué? Pues otra vez me voy a aventar al lodo, ¿verdad? Es más, las mamás, ¿verdad? Cuando bañan a sus hijos y están chiquitos, ¿verdad? Los arreglan, los ponen bien guapos, bien peinaditos, bien bañaditos. ¿Y usted quiere, hermana, que su hijo vaya a jugar a la calle? ¿Por qué? Porque se ensucia, ¿verdad? El Señor, hermano, es algo similar con lo que hace con nosotros. Si yo soy hijo de Dios, yo no puedo vivir, hermano, en el pecado como un hijo del diablo lo hace. Yo no puedo vivir practicándolo tan fácilmente como alguien que no conoce al Señor. Puede tardar, hermano, el proceso, ¿verdad? Tanto para que alguien lo entienda que es hijo de Dios. 1 mes, 1 año, 5 años. Pero el Señor siempre o atrae a sus hijos con consecuencias que podemos ver o se los lleva mejor de una vez a su presencia. Entonces, hermano, el Hijo de Dios vive una vida de santidad. El Hijo de Dios no vive en el pecado, sino como dice en el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Qué quiere decir que se purifica? Quita todas las impurezas,
se limpia, ¿verdad? Todo aquello que le estorba, todo aquello que el pecado hace que apeste en él, se limpia a sí mismo como él es puro. Entonces, hermano, la primera evidencia de que alguien es salvo, de que alguien tiene la vida eterna, es por una vida de santidad. Y una vida de santidad, hermano, se ve reflejada, ¿verdad? Una vida de santidad es palpable. Una vida de santidad, hermano, se nota, se ve, pues no, se huele, ¿verdad? Casi. Es bien fácil de diferenciar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en la forma en la cual nos comportamos, los programas que vemos, todo aquello que escuchamos, las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Por qué, hermano? Por una vida de santidad, ¿verdad? Entonces, esa es la primera evidencia, hermanos. Cambia a una vida de santidad. La segunda evidencia que vemos aquí en Juan, hermano, es el amor hacia mis hermanos. Esta es una evidencia que pareciera, ¿verdad? Híjoles, ¿a poco sí? Sí, hermanos. Mire, acompáñenme al capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo es claro. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si tú amas a tus hermanos, eres nacido de Dios, porque el amor es de Dios. Pero si tú no amas a tus hermanos, ¿eres de Dios? No, porque tú no has experimentado lo que el amor de Dios hace en tu vida para amar a los demás. Continuamos leyendo, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 11, ponga atención, mire hermano, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amo a mi hermano como Dios me ama a mí. Dice, si Dios te ha amado así, si tú has experimentado el amor de Dios una y otra vez en tu vida, si tú has entendido que lo que Él hizo por ti en la cruz ha sido por amor, entonces tú también debes amar unos a otros. Entonces lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? A través de Juan en su epístola, es que yo debo de amar a mis hermanos en Cristo como Dios me ama a mí. Nuevamente, ¿verdad? Vuelvo a poner la vara un poco alta, ¿verdad? El amor de Dios, hermano, es de la siguiente forma. ¿Cristo tuvo la culpa de nuestros pecados? ¿Entonces Cristo merecía ser crucificado? No. Pero Dios nos amó, que aún Él siendo inocente y no teniendo la culpa, dice, yo te perdono. Yo te amo y muero por ti en la cruz. Entonces, cuando yo veo que mi hermano quizás se equivoca contra mí, yo debo de tomar y decidir, ¿sabes qué? Te perdono porque te amo. Y aún que me dañaste, me lastimaste o hiciste algo que no me pareció, te amo como Dios me ama a mí. Y eso incluye
muchas cosas, hermano. Todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz se aplica para ponerlo nosotros en práctica con los hermanos de nuestra congregación. Dice, ama a los hermanos de tal forma, de tal manera como Dios te ha amado a ti. ¿Merecías la salvación? No. Pero Él te amó y te la dio. ¿Merecías el perdón? No. Pero te amó y te lo dio. No merecíamos nada, hermano, y el amor de Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, con ese mismo amor, yo debo de amar a mis hermanos. ¿Me han lastimado? Sí. ¿Me han ofendido? Sí. Pero los perdono porque los amo. Lo dejo pasar porque el amor de Dios, dice, cubre pecado. Entonces, hermano, el hecho de una de las evidencias de nosotros como cristianos es el amor que yo tengo hacia mis hermanos en Cristo. Pero mire el versículos perdón, hermanos. Capítulo 3, versículo 10 al 19. Capítulo 3, versículo 10 al 19 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que, ¿qué, hermano? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermano, lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a ponerle una pausa ahí. El Señor dice, ¿sabes qué? Los del mundo te pueden odiar porque eres cristiano. Los del mundo no te pueden querer. Es más, a lo mejor y hasta tú, ¿verdad? No puedes querer hasta los del mundo, ¿verdad? Pero no puedes no amar a tu hermano en Cristo. No puedes aborrecerlo. No puedes no quererlo. Estás obligado a amarlo porque Él es tu hermano en Cristo. Versículo 15, ahora sí, continuamos leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner ¿qué? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor hacia mis hermanos debe de ser un amor demostrativo. Dice, no amemos solamente de palabra. No solamente, ¿verdad? Vayas con tus hermanos diciéndole a cada uno cuando los saludes, hermano, te amo mucho. Porque ¿de qué sirve decírselo si cuando el hermano se encuentra en necesidad y tú puedes apoyar y ayudarlo, cierras tu corazón a él? ¿Es amor? No, solamente es falsedad. Entonces, el amor hacia mis hermanos debe de ser un amor demostrativo, debe de ser un amor que se refleja, debe de ser un amor que se ve, un amor que se da y que está dispuesto a, como lo dice ahí, dar su vida, así como Él dio la vida por nosotros. La vara es alta, hermanos. Siempre, ¿verdad? Es alta, hermanos. ¿Se puede? Sí. ¿Somos salvos? Sí. Y si somos salvos, entonces
Sí se puede, ¿verdad? Y aquí, hermano, entra algo bien importante, ¿verdad? Yo amo a mi hermano, entonces, cuando mi hermano está en necesidad, ¿qué debo de hacer yo? Ayudarlo, apoyarle. Y a veces, hermano, ayudar y apoyar no es dar limosna. Mira, hermano, cuando usted ve a alguien en la calle, ¿cuánto le da, verdad? Y a veces cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, sí, pero híjoles, tengo 1,000 pesos, pero de esos 1,000 pesos yo ocupo 500 y me quedan 500, pero si le doy los 500 ya no me voy a poder comprar, ¿verdad? Mi hamburguesa, ya no me voy a poder comprar mi refresco, ya no voy a poder hacer esto. Yo creo que pues 100 pesos, 50 pesos sí le sirven a mi hermano, ¿verdad? Ahora no me malentienda, hermano, si esos 100 pesos, 50 pesos usted los está dando con sacrificio hacia su hermano, es recibido. A lo que voy es que muchas veces damos, hermano, de lo que nos está quedando. Y el Señor dice, si alguno tiene bienes, ¿verdad? Y no apoya a su hermano, ¿cómo puede ser posible que se considere cristiano? Entonces, hermano, nosotros no demos, ¿verdad? Como si viéramos a nuestro hermano, como si fuera, ¿verdad? Un mendigo que nos está pidiendo dinero, sino decidamos apoyar como aquello que es un hermano que ha sido salvado por la misma sangre que me salvó a mí. Vamos a ver una última cosa, hermanos, sobre esto mismo del amor hacia mis hermanos, para terminar. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto tiene que ver con el punto anterior, hermano. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si yo como parte del cuerpo de Cristo no estoy viviendo en luz, yo no puedo tener comunión con mis otros hermanos. Para yo poder tener comunión con mis hermanos, yo debo de vivir en luz. No esperando a que mi otro hermano viva en luz, sino porque yo quiero tener comunión con mis hermanos, yo debo de vivir en luz primeramente para que así la iglesia pueda tener esa comunión. Entonces, hermano, la primera evidencia, ¿cuál era? ¿Una vida de qué? De santidad. La segunda, ¿qué era? No, el amor a mis hermanos, ¿verdad? Una vida de santidad y el amor hacia mis hermanos. La siguiente y la última la estaremos viendo el otro domingo. Se me acabó el tiempo, hermanos, y no quiero tardarme 1 hora, ¿verdad? A mí me gusta terminar a tiempo, hermanos, y continuamos la siguiente semana, ¿verdad? Con la tercera y última evidencia de alguien que es verdaderamente cristiano. Y en ese punto vamos a explicar acerca de la apostasía, ¿verdad? Que también entra y tiene que ver con este tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, porque podemos, Padre, aprender de ella. Señor, necesitamos mostrar al mundo, a nuestra iglesia, Señor, a cada uno, Señor, de los hermanos, que somos cristianos. No cristianos, Señor, solamente de palabras, sino cristianos verdaderos, reales, Señor. El mundo es lo que necesita, Señor. Cristianos con vidas cambiadas, transformadas, impactadas, Señor, por tu evangelio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.